Ya es un descaro lo que hacen jueces y ministros de la Corte. Por un lado, liberan delincuentes y por el otro, piden más dinero. Escuchemos al general Bucio, el subsecretario de Seguridad, quien le quita la máscara a los integrantes del cártel de la toga. Que todo México se entere quiénes son. 4 casos, en esta ocasión 4 casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Del caso de Luis Donaldo Colosio, se trata de los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, magistrado José Pablo Pérez Villalba, magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, él es secretario en funciones de magistrado. El primero votó en contra y los dos siguientes a favor. El día 5 de octubre de este año, por mayoría de votos, 2 a favor, 1 en contra, el primer tribunal colegiado otorgó un amparo a Mario N., es el homicida confeso del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, para dejar insubsistente la sentencia de 45 años de prisión decretada el 22 de diciembre del 94 por el entonces primer tribunal unitario del segundo circuito y que se emita una nueva sentencia tomando como base el Código Penal de Baja California. Además, el tribunal que otorgó el amparo ordenó a la hora primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito dar vista al agente del Ministerio Público Federal sobre los actos de tortura que el quejoso manifiesta haber recibido. Siguiente. Este es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y Tomás N. Aquí la jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, el día 2 de octubre otorgó una suspensión definitiva a favor de Tomás N. para que funcionarios de la Segov se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno sobre su probable responsabilidad en este caso que se investiga, mientras no se acredite delito alguno y se le debe de respetar su presunción de inocencia. La juzgadora también concluyó que si bien es cierto que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad del caso y a que se les informe de los avances de las investigaciones, las autoridades deben de abstenerse de brindar información sugestiva hasta en tanto no se acredite la responsabilidad del hoy prófugo de la justicia. Adelante. Es el caso de orden de aprehensión en contra de Genaro N. Aquí se trata del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio Genaro Alarcón López y los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito, Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcenas Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar. La carpeta es una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. El 10 de mayo de este año, el juez Alarcón López negó la orden de aprehensión contra Genaro N. por el delito de enriquecimiento ilícito bajo el argumento de que no basta que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe de derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes. Esta determinación posteriormente fue confirmada el 28 de septiembre por los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito. Adelante. En este mismo caso, el argumento del juez Alarcón López se considera arbitrario al imponerle una carga procesal al Ministerio Público distinta a lo que establece el artículo 224 del Código Penal Federal. Aquí la Fiscalía General de la República presentó dictámenes periciales, declaraciones patrimoniales de Genaro N. y su familia, escrituras públicas, información bancaria obtenida con control judicial. Sin embargo, la orden de aprehensión fue denegada. Adelante. Este es el caso de la liberación de 7 generadores de violencia detenidos en Cárdenas, Tabasco, por el juez de distrito en funciones de juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tabasco,
Luis Joel Escalante Pavía. Aquí en audiencia del 8 de octubre de este año, el juez Escalante Pavía calificó de ilegal la detención de 7 personas presuntas generadores de evidencia en Tabasco y con ello declaró nulos los actos de investigación recabados con motivo de la detención y ordenó la inmediata libertad de todos los detenidos por violación a sus derechos fundamentales. Las 7 personas habían sido detenidas en flagrancia durante la madrugada del 6 de octubre del 2023 tras agredir con armas de fuego a los elementos de seguridad pública estatal y federal que realizaban recorridos de vigilancia en la colonia El Toloque, en Cárdenas, Tabasco. Se les aseguraron armas largas, cortas, cartuchos útiles y cargadores. 4 de los detenidos incluso son extranjeros. Y en el colmo del cinismo también son buenos para defender sus privilegios. Escuche usted la respuesta que le dio Noroña al cártel de la toga. El INE tienen pensiones elevadísimas por estos fideicomisos que crearon para hacerse prestaciones adicionales, que digo muy superiores a las de ley, pues francamente majaderas. Los ministros de la Corte no ganan 300,000, ganan 600,000. Yo creo que ganan más a estas alturas, mensuales. 2 camionetas blindadas, tienen cualquier cantidad de privilegios, celulares, se les paga, comidas, alcohol, viajes, todo se les paga, todo se les paga. Y ellos llevan 5 años. El 1 de diciembre se cumplen 5 años. El 1 de septiembre se cumplieron 5 años. Del inicio de nuestra legislatura y de nuestro gobierno, de nuestro proyecto, de nuestro gobierno el 1 de diciembre, cuyo planteamiento central ha sido la austeridad. Compañero presidente, yo creo que ha disminuido el presupuesto de la presidencia en un 70%. 70%. O sea, está cabrón. Yo aquí he comentado, bromeaba de que me iba a dejar la presidencia en los huesos. Tipo compañero presidente viaja en vuelos comerciales. Está diciendo el imbécil de Leo Zuckerman que como viaja en vuelos privados, o sea, el único viaje que hizo en un avión de la Fuerza Aérea fue ahora que fue a Colombia y a Chile. A Estados Unidos fue en vuelo comercial. Pero además, si fuesen vuelos exclusivos, estaría absolutamente justificado. Y él, dentro de las políticas de austeridad, se autoimpuso los vuelos comerciales, con todas las dificultades que eso implica. Y con todas las tensiones que eso implica, porque hubo por lo menos, pues poco para el tiempo, pero ha habido por lo menos un par de agresiones verbales al compañero presidente. Aquí hemos recordado insistentemente hace muchos años un vuelo de regreso a Guadalajara donde le mentaron la madre hasta que se cansaron y el personal de Aeroméxico no movió un dedo. Dejó el asunto. Que es francamente una cosa gravísima porque en el espacio de la aeronave tú no tienes derecho de libre manifestación. O sea, ahí todo lo que hagas bajo el criterio de la propia aviación pone en riesgo y tienes que garantizar el orden y la tranquilidad de los usuarios y de todo el mundo. Entonces tú no puedes ir a hostilizar a nadie. Por más que sea una persona pública, o sea, puedes decirle algo y tal, pero no puedes poner bobo ahí porque, o sea, piden simplemente que te retiren a esa persona y la deben retirar. Cualquiera, cualquiera, o sea, no es porque seas una persona pública, cualquiera que esté molestando a otra persona, tú pides que pongan orden y deben hacerlo y les valió madre. Pero el tema no es ese, el tema es que él ha sido el primero en aplicarse de manera crudísima las medidas de austeridad. Y la derecha hipócritamente ha tergiversado con que en qué lugares puedes comer, pues ¿eso qué? Si lo estás pagando con tu dinero. No tienes un presupuesto asignado para ir a comer a los lugares. Los jueces sí. Los ministros de la Corte sí. Y a ellos no los molesta nadie.
Y durante 5 años se han pasado por el arco del triunfo el artículo de la Constitución. Dicen que está para que se cumpla la Constitución, pues la Constitución dice en una modificación a la ley que no hicimos nosotros, que hicieron el PRI y el PAN cuando gobernaban, que nadie debe ganar más que el presidente. Eso no lo hicimos nosotros. Y les ha valido madre durante 5 años. Eso dice la Constitución. Y la Corte, pues se lo pasa por el arco. Jueces se ampararon a sí mismos. O sea, ahora sí que son juez y parte, literal. Se ampararon a sí mismos para no aplicar ese criterio. Y de ahí en general, de los viajes, de que de ser en turista, de las pensiones, de los sobresueldos. Una cantidad espantosa, o sea, ¿cuánto les dije? Aquí lo comenté, creo que 700,000 al año solo de alimentos, además de que tienen garantizados alimentos y alcohol y todo ahí. El comandante Borola sería feliz en la corte, sería el último reducto que le quedaría, por cierto es abogánster, entonces sí podría estar ahí, para seguir sosteniendo el vicio a costa del erario. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.